Iniciamos nuestra jornada en el Lodge Amadriad. La verdad que no podría ser un lugar mejor para estar descansando en plena selva. Pero esta va a ser una jornada aventurera, porque este canal se llama Rodando por Ahí. Y si bien este comienzo es atípico porque no solemos estar rodeados de estos lujos y estas comodidades, después de un merecido descanso se viene la aventura, porque hoy nos metemos a la selva amazónica. Hace 2 días que estamos a orillas del río disfrutando el Amazonas, merecido descanso, muchísimo calor acá en el oriente ecuatoriano, pero ya es momento de arrancar. Tenemos la camioneta en marcha y nos espera una gran aventura amazónica. Acompáñanos. Hemos llegado a la Y de Narupa. Aquí es donde si vamos para un lado se va para Baeza y para Quito, o si vamos para el sur como estamos agarrando nosotros, seguimos surcando la Amazonía. Y hemos parado porque nos faltaba cargar agua potable. ¿Vos decís que es confiable ese agua, Guillermo? La veo flama. Impecable, flamante, deliciosa. Mirá qué pinta que tiene esta agua. Es muy común por esta zona ver estos caños que vienen desde los arroyitos, o en otros lados se ve ya directamente la caña de bambú que predomina tanto por estos lados. No, desde los arroyitos no, desde el corazón de la montaña. Mirá la Toy. Ay no, me está contaminando el agua. El mediodía nos encontró sobre la ruta y andando. Estamos al costado de la E45, si mal no me equivoco, ruta nacional. Así que nos vamos a poner a buscar acá algo para comer. Vamos a ver qué se come en la Amazonía. ¿Qué hay? Ya están los precios. A ver, ensalada de atún, tilapia, pechuga de pollo. No sé, ¿ustedes qué elegirían? Yo tengo mucha hambre. Tenemos un tamalito de pollo raro. Es con arroz el tamal acá. Parece, pensé que era humita. No, tamal. Tamal de pollo. Feo no es. ¿Y rico? Jamás un tamal podría ser feo. No, es rico, pero es raro. ¿Y eso? Yuca hervida con caldo de gallina para darle un poco de gusto, porque si no, no tiene gusto nada. Bueno, llegaron las empanadas. Pensamos que eran mucho más chiquitas, porque era como una entradita que habíamos pedido. Empanada de queso. Si acá se la ve vacía. ¿Quién le gusta queso? Hola, queso. Lo que estamos tomando se llama guayusa y es una planta 100% del Amazonas, que el 95% de la producción mundial se produce aquí en el Ecuador. Así que estamos bebiendo el Amazonas mismo, en una planta que además de tener cafeína tiene propiedades energizantes, relajantes, no sé cómo, pero así es, y también diurética.
Así que de acá nos vamos directo al baño. Pero bebela. Zafa. Es súper amarga. El truco es que, como no saborearla mucho, que pase de una, porque fresca es re refrescante. Lo único que le falta en el Amazonas es la bandera norteamericana. No, pero dijiste que ibas a compartir, por eso yo cambié mi hamburguesa. Acá tenemos, vos comiste tamal, Guillermo. A mí que me pasa. Venga, esa hamburguesa. Qué gusto tan curioso, nunca había probado las papas. ¿Papas qué? ¿Será eso? ¿Qué será esa salsa? Este potaje sabe como a tomate dulce, ¿sabes? Y tiene una especie de gelatina blanca. No sé qué será. Llegamos al fin a Amadriá del Lodge. Vamos a ver qué tal este lugarazo. Qué buena pizza. ¿Todo bien? ¿Todo bien la subida? Sí, por Sí, suerte está bien. raso, yo dije no, de la hizo. No, todo bien. Les acompaño a la habitación de una vez para que se refresquen porque Está caluroso, ¿no? Pero ya está, pero es lata. Una buena regla mecánica. funciona mucho para no olvidar. Chu. Ponemos esto. Iniciamos oficialmente esta jornada arrancando en la cabaña, tuvimos un merecido descanso, estamos despertándonos un ratito aquí con el Ettore, pero no va a ser el típico video mostrando en un hotel, mostrando sus comodidades y demás, porque somos rodando por ahí y lo que vos tenés que ver y vas a estar viendo en este video es la aventura y cómo nos metemos en la selva amazónica. Para este día primero hay que tener un buen desayuno, así que vamos a desayunar. No saben o sea, fue increíble poder estar en la casita aquí de madera porque se escuchaban todos los ruidos de la selva, era una especie de carpa súper sofisticada, ¿no? Pero se escuchaban las aves de noche, había una que hacía un ruido que era como wow, o sea, muy fácil imaginar que era un dinosaurio. Ya saben que nos gusta, siempre que estamos en ambientes selváticos, pensar en Jurassic Park y esas cosas. Botas hay que probar. Buenas, ¿cómo le va? Un gusto, Guillermo. Creo que lo más pequeño es mejor. ¿Botas? Me queda acá el video. Vamos a ir con el señor Carlos, la señora Mardela. Marbella, ¿cómo le va? Un gusto. Muy bien. Guillermo. ¿A la caja nomás? Mardela, un gusto. No, Ettore, vení acá. Dale, Ettore. Acá. Dale. ¿Podemos ir atrás? Sí, podemos. Los perros y las personas aventureras van atrás. Con las botas calzadas nos subimos al taxi. Y a pesar de haber lugar dentro de la camioneta, los 5 visitantes nos ubicamos en la parte de atrás, para sumergirnos de lleno en la aventura que acababa de comenzar. Ettore iba súper contento,
mientras los humanos disfrutábamos un poco del viento en la cara. Hago un paréntesis para presentarte a dos nuevos amigos con quienes compartimos la travesía, Inés y Luis, ambos de Portugal. Durante la hora y cuarto que duró el viaje en camioneta, fuimos conversando con nuestra guía Mardela, conociendo acerca de su familia y las costumbres aquí en el pueblo, y también recibiendo advertencias sobre andar por caminos alejados sin conocer las costumbres de las comunidades aledañas. Se mandan sin nada, sin ropa, sin carro, sin nada. Sí, con ellos así. ¿Cómo se llama? Cobrando. Nuestro primer destino estaba apartado de cualquier camino, y un viaje en auto no iba a ser suficiente para llegar a él. Así que a orillas del río Arajuno nos esperaba nuestro siguiente transporte. Llegamos a Puerto Yarajún, si mal no entendí. Más o menos que unos 40 minutos de viaje tuvimos hasta ahora y o caminamos o qué. Completamente relajado, este Guille ni sabía dónde estaba ni lo que venía a continuación. A esta altura la expectativa nos rebalsaba. Y solo comenzar a navegar por este río amazónico nos iba a poder calmar, al menos por un rato. ¿Ah? A los loros de 40. Vení acá. Así no te mojas todavía. Todavía. Ajá. Siga, siga. Siga. El día no podía ser más perfecto para la navegación. Estábamos cumpliendo un sueño, avanzábamos poco a poco, alejándonos cada vez más de lo conocido y adentrándonos al mismo tiempo a este gigante verde, el pulmón del planeta. A nivel mundial, en el Amazonas se genera el 20% del agua dulce de todo el planeta y contiene el 25% de la biodiversidad terrestre. Según el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, en promedio, aquí se descubre una nueva especie cada 3 días. Solo en el Ecuador, el área amazónica se extiende a lo largo del 48% del territorio nacional. En las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipé. Inmersa en este mundo verde, recordaba la primera vez que vi el mar de árboles que cubrían toda la superficie que mis ojos llegaban a ver. Así como en este momento quedé sin palabras. Y cierta chispa de esperanza se encendió en mí. Mientras más gente siga creyendo que el ecosistema puede ser salvado, más lugares como este que estábamos recorriendo perdurarán. Para creer, más y más personas tienen que enterarse de que los paraísos siguen existiendo. Al igual que me sucedió a mí hace 4 años cuando comencé a viajar. Así que esta es la misión de Rodando por Ahí. Invitarte a que descubramos juntos cada rincón del mundo, para que tomemos conciencia de que el cambio es posible. Se nos ha acabado el paseo en lancha, hasta acá venía lo fácil y ahora ya arrancamos, empieza la caminata. Si es que no me caigo antes. Así como lo ven, el río tiene muchas variaciones, obviamente, de caudal, pero las más fuertes se dan cada 10 años, donde este río llega a subir hasta 6 metros más de altura. Una locura.
A medida que nos vamos adentrando en la selva y alejándonos del agua, la humedad empieza a sentirse de una manera atroz. Aquí hay un 95% de humedad, así que imagínense el calor que está haciendo. Ya le cobraron el peaje, ¿no? A mí me destroza. Pero tiene que hacer así, tiene que hacer bien así. Aquí las comunidades cultivan sus propias medicinas. Fíjense, esta es la planta que se llama matico. Miren, se las voy a mostrar más en detalle. O sea, uno que no conoce la ve a simple vista y ¿qué ve? Ve un yuyo, ve una mata nada más. Y sin embargo, esa planta tomada en infusión con un par de gotitas de limón calentito a la mañana y a la noche hace que las vías respiratorias se queden abiertas, liberadas, evitando de esa manera cualquier tipo de enfermedad o previniendo cualquier tipo de enfermedad de esa zona del cuerpo. ¿Está caliente? Sí. ¿Y este? No, pero entonces estoy mal. Acá. No, está bien. ¿Con esta mano? Sí. Desde aquí. Ahí. Ya lo Pero- tiro para allá. Pero gira el cuerpo. Ah, para allá. Sí. No. Flojo, ¿no? Me muero de hambre acá. ¿Penicilina es aquella? No. ¿Y cómo la cómo la trabajan? Churuyuyo. Se le machaca, se saca el zumo. Ajá. Y eso, o sea, Se ponen las heridas. listo. No. Oler. Sí, Guille siempre va directo a comer, o sea, un día va... Este es achote o bicha orellana. Esto utilizan para dar color a la sopa. A la sopa, para comer. En Santo Domingo de los Colorados, los áchilas utilizan para pintarse el cabello. Claro. ¿Le pinto la cara? Pintada y con billutería autóctona. Les puedo contar que aquí detrás tenemos un típico ejemplo de las casas de la selva. Son casas que se usan elevadas, primero por el temor a las serpientes y además por la subida constante de los ríos. Es mucho más segura que la hagan sobre esos taburetes y además le dan la sombra necesaria para que la gente pueda hacer sus quehaceres cotidianos debajo de las casas y luego poder dormir seguros por la noche. Si algo nos enseñó David Attenborough en todas las temporadas que hemos visto, es que muy pocas arañas hacen sus nidos comunitarios. Y acá se pueden ver muchas coloraditas. Si vos caes ahí, te has enredado en una maraña de telaraña y te comen. Te van chupando despacito. Ahí podemos ver una calavera, no sé si podrás notar, Yara, de algún niño que ha caído, porque aquí los niños van hacia el colegio. ¿Cómo están? Bien. Mira, este es el uniforme de la escuela. Qué precioso el uniforme, me encanta. ¿Qué tenés, un huevo de dragón? Ya te encontramos. Te estás comiendo todo. El tamaño de este árbol es increíble. Uy. Me encanta. Es demasiado sabio. Esta preciosura que vemos acá es un ceibo que da algodón. Cada 2 años las comunidades de aquí vienen, lo cosechan y se lo llevan a sus casas para hacer almohadas, para estar más cómodos o tejer su ropa y demás. Estamos en el centro de Santa Bárbara. ¿Cuál es el colegio? Ahí es la escuela. Carlos nos está contando que es el colegio. Tenemos la tarea de ciencias naturales, que es escribir 10 nombres de plantas medicinales, todas están en quichua. Estudian más o menos unos 29 niños o 26. 26 niños y los profesores, los maestros que vienen, que son 2,
son puro corazón y pura vocación. O sea, a las 5 de la mañana inician su travesía, llegan al mismo lugar donde el taxi nos ha dejado a nosotros y de ahí comienzan a caminar. 1 hora de caminata, llegan aquí a las 7 de la mañana y hasta las 12 están dando clase a los niños de la comunidad. Ya se va acercando el mediodía. Carlos me está prometiendo hace como 2-3 horas que va a ser la mejor comida amazónica que hemos probado en nuestra vida. Ya vamos llegando al lugar donde vamos a comer. La verdad que es increíble. Miren lo que es el techo. Increíble. Sí. La mesa está servida. Buenas, señor, ¿cómo le va? Bien. Buenas, ¿cómo andan? Un gusto. Muchas gracias, muy amable. Buenas, ¿se puede? Siga, Un siga poquito. nomás, siga. Permiso. Buenas, señora, ¿cómo le va? Bien. Eso, me parece que me metí en la cocina del restaurante. Qué atrevimiento. Pero me dio mucha curiosidad. Acá es el asadero principal. Ese es el asadero principal. Wow. El tipo. Ahí vas, ¡Ay! Ay, Carlos, por favor, para mí no, muchas gracias. Dale, cómelo Te ya. vas a perder lo Te lo estoy mejor. ofreciendo, es una falta de Espera que, respeto. espera que lo cocine. No, si no es crudo, Carlos. ¿Crudo? Yo como si vos comés. No, yo. La verdadera vedette del almuerzo son los gusanos, ¿cómo se les dice? Chontacuro. Ahí están. Se están asando. ¿Qué más tenemos por acá? Mucho fruto del río. Esto le llamamos nosotros vieja del agua. ¿Cómo le dicen? Carachama. Carachama. Wow, mucha curiosidad. ¿Este? Tilapia. Venga. Ah, tilapia. Y este ya es bagre. O... ¿Cómo le dice al bagre? Claro, baja. Bagre. Degustadora número 1. Vas a probar todo, Yara. Sí, claro. ¿Poner así? Claro. Todo. Por ejemplo. Uy, ¿Es súper picante? Dios mío. Ese está bueno, Muy bueno, cacao blanco. cacao blanco. Empecemos ahí con las buenas recomendaciones. Sí, empezando con... Cacao blanco. No, tenés que decir algo. Déjame que lo degusten. Vamos a probar esto. Es como una papita asada. Ay, Un plátano Patata. frito. muchísimas gracias. Uf, Muchas este gracias. es lo seguro. Es de los más ricos. Cacao blanco. Bueno, ¿Y qué tal? Provecho. No estás contando. No, el bagre es bagre. Riquísimo, grasoso, tierno. Sobre todo grasoso. Un pescado grasoso es el más rico. Es pescado fresco. Por ejemplo, aquí no hay señal de celular, sino que una familia que tiene un teléfono satelital y a ellos se les avisa, por ejemplo, en la tarde. Yo ayer llamé en la tarde y ellos en la noche van a pescar. Pescado fresco. Bueno, Cogido en la noche. el que más curiosidad me da, la verdad que es la vieja del agua. A ver, ¿qué tan bien le hace el barro? Carachama. 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 Estos son, pero riquísimas tortillas. Muy bueno eso. Muy espinoso, Es de yuca, aplastado y hecho tortilla. bueno, tierno, Solo pero le falta un poquito de gusto. ¿Esto de aquí qué es? Palmito. Palmito. Corazón de la palma. Sí, en Argentina Palmito. se come mucho. Y este es picante. ¿no? Palmito sí. Y el picante Es como muy de, Es con cacao blanco, de creo. Navidad. Cacao blanco y ají. Muy Y así de las fiestas. Ahí viene. Ahí está. Ahí está. La señora estaba muy ansiosa por probar. Pruébalo, es muy rica. Muchas gracias. Voy a esperar a que se enfríe un poco. Ya caí con el Sí. chifle, estaba súper caliente. Y no, y acá todo el problema es que está caliente, nada más. Nada más. No, solo eso.
Ahora vamos a ver. Pero sí, esperemos. En un poquito, en un ratito más. ¿Sí? No, pues está caliente. Ya me quemé. Aprovecho. A ver. No sabe lo que se pierde. ¡No, qué exagerado! No, para mí no puede ser tan... Bueno, voy yo. Y limón también. Y, o sea, la cabeza también. Limoncito Todo. si quieres. ¿La cabeza también me la como? Si quieres. Aquí hay maduro, frito. ¿Banana? No. Está muy bueno. Pará. Plátano, pero en amarillo. Este es en Como un verde. chinchulín. ¿Chontaculo? Chontaculo. Sí, eso, se resalta y se come. Tú ya comes. Palmito. Palmito. ¿No comió? Me como yo esto. Así cuando esté una fiesta. Si aprendemos bien, después vamos a ir haciendo esto nosotros. A veces no hay plata para la cerveza, la chicha es buena idea. Yuca hay en todos lados. Pumpkin. Pumpkin. Por eso me pican tanto los bichos, pero no me arrepiento. Un domingo con turistas. No les gusta. ¿Qué cosa? Que si hacen eso. No. ¿Les gusta? ¿Qué tal? Bueno, tomamos. Se va terminando nuestro rato compartiendo acá con la comunidad Santa Bárbara. La etnia es quechua y así fue hermoso poder escucharlos hablar a ellos en su propio dialecto, por más que uno no entienda mucho. Es como que al menos estamos ahí un pedacito compartiendo de su cotidianeidad. La comunidad, una de las partes importantes por cómo se solventan, es a través de este tipo de turismo comunitario. Se ve muchísimo en esta zona, así que es una manera de nosotros de poder acercarnos a ellos y que ellos también nos puedan compartir a nosotros de sus conocimientos y sus tradiciones. Así es como vamos finalizando la jornada, pero nos queda una experiencia más por el río en balsa de remos. Buenas. ¿Cuál es la nuestra? Aquí vas a ir con Esta. Marcela ya. ¿Tú eres nuestro piloto? ¿Va a dormir? Pero... ¿Cómo es tu nombre? Galo. ¿Galo? Sí. Un gusto. ¿Aquí en la punta? Mamá, no he podido ir porque ¿Aquí? ¿Quiere una silla? ¿Tenés ahí? No, está bien. ¿Seguro? Aquí no alcanza, ya está bien. No, puedo sentarme yo aquí. Quedé un poco naranja. Bueno, la vuelta va a implicar ir remando. Vos no te estoy viendo que remes mucho. Acá el único que rema es nuestro piloto oficial. Ahí va Gal. Finalmente estamos en un río amazónico, Guillermo. Navegando en ríos amazónicos, ¿no? Rodando por ahí a tope. Navegando por ahí. Capítulo 1. Aunque ya se iba acercando el final de este día de aventura, cierta característica de nuestra embarcación nos hacía ansiar este momento de la vuelta. La nave que nos llevaría nuevamente hacia lo conocido no contaba con motor. Desde las canoas no había ruido que opacara el momento. A nuestro alrededor solo se escuchaba el correr del agua, el canto de las aves y el sonido de los insectos bochincheros. Solo se respiraba paz
Y por más que el cuerpo ya comenzara a relajarse y pidiera descanso, nuestra mente y alma pedían más de esto. De estas experiencias que extienden el límite de lo conocido, que nos acercan a otras formas de vida y que nos conectan más con nosotros mismos. Hasta ahora, la selva había sido un ambiente en el que nos costaba desenvolvernos. Su exuberancia, su intensidad, nos habían apabullado, pero en este día descubrimos que no hay mejor manera de adentrarse en ella que de la mano de los locales amantes de esta tierra. El día se terminaba, pero una convicción se arraigaba bien fuerte en nosotros, de que el camino es por acá, de que son estos los días que valen absolutamente la vida, y es nuestra responsabilidad seguir forjando nuestro destino para que haya muchos días más así, que enriquezcan nuestra rutina. Ser como este río, verde y transparente, aunque no cristalino, que con su fuerza traza su camino y a la vez nutre a su alrededor. Entender que la vida tiene mucho de este ritmo pujante y por tramos agitados. Y que incluso cuando parece todo calmo, aún hay movimiento de avance. Muchos rápidos. Sí, acá arriba. Muchos rápidos, pocos lentos. Y el agua. Muchos agujeros. A mí me entró agua en el rápido. ¿No? ¿Hay agujeros? Tiene mucha agua. Sí, y no avisaba. Nos sentimos, Guillermo, fracaso rodando, navegando por ahí. Llegó el momento final del día, pero esto se hace de otra manera. Ponemos esto por acá. De una, sin pensar. 3. Y ahora vos, Ettore. Dale, tráeme un palito y te meto. Dale, palito. No, te dije un palito, no un tronco. Ese no, ese no. No. Otro, vení. Vení, Ettore. Este está caído. Ahí está. Este me gusta. Este me encanta. Este nos encanta. Espera. Dios mío. Va. Ahí lo tienen, un Ettore amazónico. Ay, gracias, Ettore. Creo que esta es la mejor manera de cerrar este video. Sumergidos, terminando el día. Me está mordiendo la panza una mojarra. ¡Ay! Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos. Y hasta el video que viene o hasta la aventura que viene.